Estados Unidos estuvo oficialmente en guerra con el alcohol entre 1920 y 1933, y las consecuencias fueron más sorprendentes que una película de gángsteres. Primero verás por qué sectores tan distintos como mujeres activistas, productores agrícolas y políticos aprovecharon la Primera Guerra Mundial y el movimiento por la templanza para imponer la 18ª enmienda y la ley Volstead. Luego descubrirás cómo la gente siguió bebiendo, speakeasies escondidos detrás de peluquerías, destilerías caseras en graneros y camionetas llenas de whisky que cruzaban estados enteros. Veremos ejemplos reales, la influencia de la Gómez Christian Temperance Union, el auge del Monsignor en las montañas y los métodos de contrabando que hicieron rico a Al Capone, para entender por qué la ley alimentó al crimen organizado y la corrupción. Todo explicado en orden cronológico y con lenguaje claro, sin tecnicismos, causas, choque social, consecuencias y la inesperada retirada con la 21ª enmienda en 1933. Quédate, porque al final no solo contaré anécdotas curiosas y divertidas, sino también la lección. Las leyes cambian comportamientos, pero a veces se inventan maneras ingeniosas y cómicas de burlarlos. Las raíces de la prohibición, el movimiento de templanza. Cuando las iglesias revivals y las comunidades rurales empezaron a mirar con recelo el alcohol, el rechazo no nació de la nada, fue una mezcla de fe, preocupación social y reacciones a cambios rápidos en la vida cotidiana. Al principio muchas campañas hablaban de moderación, poco a poco ese discurso se volvió absoluto, pidiendo abstinencia total. Varios grupos religiosos difundieron sermones, folletos y promesas personales para convencer a la gente de dejar de beber, y la idea caló especialmente entre familias que sufrían violencia o pobreza vinculada al consumo. Las sociedades de temperancia aparecen en distintas formas y con distintos estilos. Hubo grupos como los Washingtonians que se basaban en el apoyo mutuo entre bebedores en recuperación. Hubo autores de novela moral como Timothy Shea y Arthur cuyo libro, The Nights in Our Room and What Is Other, mostró, con escenas dramáticas, cómo una cantina podía destruir a una familia, y surgieron organizaciones más organizadas y políticas. La Unión Cristiana de Templanza, WCTU, y la Anti-Salon League, por ejemplo. Líderes como Frances Willard promovieron la educación y la movilización femenina, mientras que figuras como Carrie Nation optaron por la acción directa, entrando en salones y rompiendo botellas con un hacha en mano. Sí, era un panorama variado, desde folletería en la iglesia hasta rotura de botellas en la calle. Las tácticas también fueron múltiples y, a veces, ingeniosas. Las mujeres de la WCTU llevaron la cuestión a las escuelas con lecciones llamadas templanza científica, para explicar los efectos del alcohol de forma sencilla. Otras pedían leyes locales que permitieran a pueblos y ciudades prohibir la venta de licor en su territorio, la llamada opción local. Algunos filántropos instalaron fuentes públicas para ofrecer agua potable y aliviar la tentación de entrar al bar. Además se usaron símbolos y campañas visuales, como el lazo blanco de la WCTU, para crear identidad en la causa. En la práctica, una vecina que había perdido su jornal por culpa del alcohol o una madre que sufrió golpes encontraba en estos movimientos una voz y un plan concreto. No todo fue una cuestión moral pura, la templanza se mezcló con política, economía y prejuicios sociales. Muchos templancistas vieron en los inmigrantes, que a menudo tenían sus propias costumbres de bebida, un blanco fácil para sus críticas, y eso añadió un componente nativista al movimiento. Mientras tanto, la Anti-Salon League perfeccionó la táctica de presionar a los políticos, convirtiendo la prohibición en tema electoral. Se buscó convencer a votantes y gobernantes más que solo reformar conductas individuales. El resultado fue una transformación gradual de una campaña moral en una maquinaria política poderosa, con matices de justicia social, control cultural y un toque de teatralidad que, entre sermones y hachazos simbólicos, mostró lo complejo de querer legislar la bebida. La enmienda 18 y la ley Volstead, cómo se legalizó la sequía. Estados Unidos impuso una prohibición federal que restringió de manera radical la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas para consumo humano, y esa decisión cambió la vida cotidiana en ciudades y campos por igual. La medida surgió después de décadas de presión del movimiento por la templanza. La enmienda constitucional que la estableció fue ratificada en 1919 y entró en vigor en 1920. Para que esa prohibición pudiera aplicarse en la práctica se aprobó una ley federal conocida por su patrocinador, el representante Andrew J. Volstead, la cual definió que se consideraba bebida intoxicante y puso los mecanismos legales para castigar su producción y comercio. La ley Volstead definió como obra concreta lo que la enmienda decía de forma general, para evitar ambigüedades. Fijó un umbral de alcohol y distinguió excepciones. Además de prohibir la producción y venta al por menor y al por mayor para consumo, la ley permitía usos medicinales y religiosos, por lo que el alcohol no desapareció del todo. Los médicos podían recetar alcohol y las iglesias podían usar vino para ceremonias. Así surgieron largas colas en farmacias y sacerdotes con excusas formales. Muchos comercios y particulares aprendieron a navegar esas reglas como si fueran un laberinto legal. Algunos lo hicieron con creatividad, otros con descaro.
La implementación práctica fue tortuosa y quedó lejos de la intención original. El gobierno federal creó mecanismos de control, pero la aplicación dependió en gran medida de autoridades locales y de recursos limitados. La resultante mezcla de leyes federales y municipales generó conflictos. La prohibición abrió mercados ilícitos, el contrabando desde Canadá y el Caribe, la fabricación casera por destiladores rurales y la venta clandestina en bares ocultos, los famosos speakeasies, sustituyeron a las tabernas legales. Algunos ejemplos emblemáticos son el Bastard Gin, hecho en viviendas urbanas, y el Monsinet, producido en destilerías rurales. Ambos surgieron como respuesta práctica a la escasez legal. El efecto social y económico fue profundo y en muchos sentidos inesperado. Organizaciones criminales se fortalecieron al controlar rutas de suministro y redes de distribución clandestinas. La corrupción policial aumentó en ciudades donde el negocio ilegal generó enormes ganancias. La opinión pública también cambió. Lo que nació como experimento moral terminó siendo visto por muchos como una política que no respetaba costumbres arraigadas y que, además, era imposible de imponer sin costos sociales altos. Al final, la ley y la enmienda quedaron como un ejemplo de que una regulación amplia sin mecanismos de aceptación y aplicación adecuados puede generar más problemas de los que pretende resolver. Y en el plano cotidiano, la consecuencia más humana fue curiosa. Mucha gente aprendió a distinguir el buen whisky del legal, como si fuera una disciplina olímpica. Campañas, mitos y retórica moral antes de la prohibición. Durante el siglo XIX se consolidó un movimiento que buscaba reducir o eliminar el consumo de alcohol, impulsado sobre todo por iglesias evangélicas y asociaciones de mujeres. Figuras como Frances Willard y organizaciones como la Women's Christian Temperance Union llevaron la consigna del autocontrol a las calles y a las casas. Las mujeres vestían un lazo blanco como símbolo de pureza y protección familiar. Al principio la estrategia fue hablar, predicar y persuadir. Sermones, reuniones de vecindario y charlas en escuelas para convencer a la gente de que el alcohol era moral y socialmente dañino. Algunos activistas optaron por la campaña educativa y la apelación emocional, otros pasaron a la acción directa, como Karine Athion, que se hizo famosa por entrar a bares y romper botellas y mobiliario con un hacha, en una escena que hoy suena más a película que a reunión de vecinos. Más tarde las tácticas se volvieron mucho más organizadas y políticas. Se crearon grupos de un solo tema que no votaban por líderes según su partido sino según su postura sobre la bebida, presionaron a los legisladores, publicaron panfletos y controlaron editoriales en periódicos afines. En pueblos y ciudades surgieron plebiscitos locales para cerrar tabernas por vecindario, y el activismo se profesionalizó, recaudación de fondos, folletos con testimonios y listas de males atribuidos al alcohol. Esto funcionó porque la campaña combinaba historias personales, la madre que perdía la casa, el jornalero que vivía su sueldo, con una maquinaria política que sabía cuándo apretar el interruptor de la opinión pública. Los mitos jugaron un papel central. Se hablaba de la ronca del demonio o del alcohol que descompone la moral, y se difundían relatos, a veces exagerados, de violencia doméstica, desempleo y enfermedad vinculados al trago. Las imágenes eran simples y potentes, el padre caído en la puerta de casa, los niños hambrientos, la fábrica parada por borrachos. Además hubo una dimensión cultural importante, la bebida se asoció con ciertos grupos inmigrantes y con formas de ocio que parecían amenazar las normas tradicionales. Eso facilitó la creación de culpables claros, aunque la realidad fuera más compleja. En la práctica, mucha gente moderada que tomaba socialmente fue pintada con la misma brocha que los bebedores excesivos, y esa simplificación ayudó a movilizar a quienes buscaban soluciones rápidas. Los argumentos científicos de la época se presentaban en términos sencillos para el público, tonaban palabras como degeneración, inebriedad o alcoholismo y las conectaban con problemas de salud y conducta. A veces médicos y encuestas aportaban datos, otras veces se usaban testimonios aislados como si fueran pruebas universales. En las campañas circulaban gráficos alarmantes y estudios citados sin contexto, que daban aire de credibilidad, afirmaciones contundentes, por ejemplo sobre el supuesto efecto irreversible del alcohol en la mente. En la calle se multiplicaban los sermones, las conferencias y las representaciones teatrales que dramatizaban la caída de familias enteras por la botella. Y sí, había mucho cartel y grito moral, con menos matices de los que hoy esperaríamos en una discusión pública informada. Al final, la combinación de campañas emocionales, mitos bien repetidos y una retórica moral potente creó una atmósfera en la que la abstinencia dejó de ser solo una elección personal y pasó a presentarse como deber social. Los ejemplos cotidianos, una madre que pide cerrar la cantina del barrio, un predicador que compara el licor con el pecado, se convirtieron en instrumentos de cambio. Con una pizca de ironía, quienes querían salvar la patria, a menudo usaban carteles y tácticas de mercado para vender su mensaje. De las granjas a las fábricas, economía y presión social. En las zonas rurales,
La producción de alcohol era una parte natural de la economía doméstica, sidra de manzana de los huertos y whisky de maíz en alambiques pequeños servían tanto para consumo propio como para vender en mercados cercanos. Con el traslado masivo de población a las ciudades y la concentración de trabajadores en fábricas, ese modelo cambió. Las granjas empezaron a competir con mercados industriales que pedían otro tipo de productos y otro tipo de organización económica. Las fábricas trajeron mano de obra asalariada que vivía y consumía de forma distinta. Los salones urbanos se convirtieron en puntos de encuentro para los obreros inmigrantes, eran sitios donde se discutía trabajo, política y, ¿por qué no?, donde se extendían redes de empleo informal. Al mismo tiempo, dueños de talleres y grandes industriales comenzaron a ver el alcohol como un problema de productividad. Jornadas perdidas, accidentes y mala disciplina eran argumentos sencillos y efectivos para promover la prohibición. Algunos empresarios apoyaron campañas de control del alcohol porque querían empleados puntuales y sin resacas. Otros, en cambio, se opusieron porque la industria del ocio y la hostelería era cliente de muchos sectores, desde proveedores de hielo hasta panaderías y carnicerías. El impacto económico fue desigual y claro. Las grandes cervecerías urbanas, asentadas en ciudades como Milwaukee y Chicago, vieron como su mercado se encogía, muchas se reconvirtieron temporalmente a bebidas sin alcohol o a productos alternativos para sobrevivir. En las zonas rurales, donde el transporte y la infraestructura no siempre permitían vender grano en los mismos volúmenes que antes, algunos agricultores encontraron en el destilado casero una salida económica. El famoso Monsini en los Montes del Este es un ejemplo real de adaptación. En pocas palabras, lo que antes era una actividad legal y abierta pasó, para muchos, a una economía subterránea basada en la ley de la oferta y la demanda, y en la creatividad para evadir. La presión social fue igualmente potente y contradictoria. Mujeres organizadas en movimientos sociales denunciaban que el alcohol arruinaba hogares y economías familiares, pedían restricciones para proteger a las familias. Al mismo tiempo, comunidades de inmigrantes consideraban los salones como centros culturales y de ayuda mutua. Su desaparición no solo afectó a la economía local sino también al tejido social. Resultado, la prohibición creó ganadores y perdedores en ambos mundos. Las arcas públicas perdieron una fuente de ingresos proveniente de impuestos sobre las bebidas, lo que obligó a buscar otras vías de financiación. Y donde la ley cerró puertas, surgieron mercados clandestinos y redes delictivas que llenaron el vacío económico, con consecuencias que se sintieron mucho más allá de una simple cuestión moral. En resumen, el paso de una economía agrícola a una industrial no solo transformó cómo y dónde se fabricaba alcohol, sino que también reconfiguró alianzas sociales y redes económicas. Algunos productores se adaptaron, otros empobrecieron, algunas comunidades ganaron seguridad doméstica, mientras otras perdieron espacios de sociabilidad y empleo. Y aunque la historia puede sonar seria, la lección práctica es simple: cuando cambian los mercados, cambian las reglas no escritas de la vida cotidiana, y a veces la gente responde con creatividad, y con un poco de ilegalidad, como quien convierte una cosecha en efectivo líquido al borde de la montaña. Espeakeacies y cultura clandestina, jazz, baile y cócteles escondidos. La necesidad de esconder lo que estaba prohibido convirtió sótanos, desvanes y salones tras despachos legítimos en espacios donde la vida nocturna se reinventó. En barrios urbanos como Harlem o en distritos céntricos de ciudades importantes surgieron locales con entradas secretas, a veces una librería falsa, otras una puerta tras una fuente de sodas. El 21 Club de Nueva York y el famoso Cotton Club son ejemplos conocidos de cómo algunos establecimientos mantuvieron una fachada respetable mientras albergaban música y alcohol clandestino. Las contraseñas, los porteros y los pasadizos ocultos eran parte del decorado cotidiano. La música marcó el ritmo de esas noches. El jazz, con su improvisación y energía, se convirtió en la banda sonora ideal para espacios que buscaban vibración y discreción. Músicos como Duke Ellington y Louis Armstrong encontraron en los clubes lugares donde probar nuevas ideas y llegar a públicos variados. En algunos clubes, las orquestas grandes llenaban el salón y cambiaban el ánimo en un instante. A menudo la música era ruidosa y cercana, con trompetas, clarinetes y pianos tirando de la emoción de la gente. Se bailaba de manera contagiosa. Había una mezcla curiosa: artistas afroamericanos tocaban para audiencias mayoritariamente blancas en ciertos locales, algo que mostraba tanto el talento de los músicos como las complejidades sociales de la época. El baile fue otra lengua propia de esos ambientes. La charleston y el black bottom rompieron con los pasos tradicionales, movimientos rápidos de pies, brazos sueltos y un desenfado que invitaba a desafiar normas. Las pistas eran pequeñas y la gente se apretaba, se inventaban pasos al vuelo y los competidores salían a lucirse entre ronda y ronda. Las mujeres, muchas de ellas conocidas como flapes, protagonizaron ese cambio, empezaron a bailar, fumar y beber en público con una naturalidad que antes resultaba impensable. Corto y directo, fue una revolución en tacones. Los cócteles escondieron muchos defectos de la bebida clandestina.
Cuando la calidad del alcohol no inspiraba confianza, los bartenders se volvieron experimentos ambulantes. Mezclaban jugos cítricos, miel, jarabes y amargos para transformar lo mediocre en algo bebible. El Bastard Gin o la Monsine eran nombres habituales para licores caseros, y recetas como el BS Nice, ginebra con limón y miel, nacieron en parte para enmascarar sabores ásperos. Un buen vaso con hielo, limón y azúcar hacía milagros. Los cócteles también servían como señal. Ciertos tragos eran privilegio de un círculo, y pedirlos bien era una forma de pasar la prueba social. La clandestinidad obligó a ingenios prácticos. Los dueños organizaban redes de suministro, escondían barriles bajo el suelo y contrataban miradores que avisaban de razias policiales con luces o golpes. Por eso muchas noches terminaban con la música cortada y botellas lanzadas por la ventanilla de atrás. Aún así, la cultura que se creó en esos salones influyó a largo plazo. Muchas barras modernas imitan el glamour secreto de antaño, con puertas discretas y cócteles clásicos en carta. Al fin y al cabo, alguien tuvo que probar que un buen trago y unas buenas notas musicales siempre son una combinación difícil de prohibir. Bootleggers y contrabando, rutas, lanchas y creatividad ilegal. Las rutas de contrabando se convirtieron en verdaderas autopistas marítimas, desde los lagos hasta el Caribe, pasando por líneas de barcos anclados frente a la costa que la prensa llamó Ram Road. En el norte, cargamentos de whisky canadiense cruzaban el estrecho entre Ontario y ciudades como Detroit y Chicago. En el sur, lanchas partían desde las Bahamas y Cuba hacia Florida y la costa atlántica. También había corredores menos obvios, remolques y pequeñas embarcaciones que bajaban por la costa del Golfo o rodeaban cabos para entrar por puertos pequeños y poco vigilados. La regla de las 3 millas, la línea que delimitaba la jurisdicción, marcaba el mapa del juego. Más allá de esa franja, las madre o barcos nodriza podían esperar, mientras las lanchas rápidas corrían hacia la costa en la noche. Las embarcaciones eran tan variadas como imaginativos eran sus dueños. Lanchas rápidas y yates deportivos se convertían en mensajeros nocturnos, pesqueros y remolcadores se disfrazaban de trabajo legítimo, y los barcos más grandes servían como almacenamiento flotante, transfiriendo cajas en pequeñas balsas o lanchas auxiliares. Se usaban motores potentes y cascos modificados para ganar velocidad, y se preferían diseños que permitieran navegación silenciosa en aguas someras. En la práctica era una mezcla de marinería tradicional y trucos de taller, refuerzos en la quilla, motores tuneados, y tanques ocultos en la sentina para llevar líquidos. La creatividad ilegal alcanzó niveles de ingeniería doméstica. Algunas lanchas tenían dobles fondos o compartimentos secretos bajo cubiertas falsas. En otros casos se camuflaban cajas con frutas, pescado o sacos de harina que, a simple vista, parecían carga inocente. Los contrabandistas incluso empleaban señuelos. Un barco de pesca faenando durante el día servía de cobertura para descargas nocturnas en playas desiertas. Offshore se practicaba el reembotellado. Grandes barriles se vaciaban y se envasaban en botellas más pequeñas para facilitar el transporte, lo que obligaba a los vigilantes a revisar hasta las tapas. Todo esto con mucho sigilo, rutinas de señales luminosas y códigos para coordinar entregas. Era casi una logística empresarial, solo que completamente ilegal. Y sí, con mucha menos contabilidad y más adrenalina. La respuesta de las autoridades elevó la apuesta. La Guardia Costera y la policía local adaptaron lanchas rápidas propias, colocaron bloqueos y montaron patrullas nocturnas. A su vez, los contrabandistas desarrollaron tácticas para burlarlos, cambiar rutas, usar barcos con bandera extranjera, o transferir alcohol a pequeñas embarcaciones justo antes de entrar en aguas territoriales. En ciudades como Chicago la llegada de licores desde Canadá llegaba por el agua y alimentaba redes de distribución que involucraban desde choferes hasta bares clandestinos. La cadena incluía sobornos y complicidad en puertos y pueblos costeros. Todo parecía un juego de gato y ratón, pero con más ron y menos reglas de etiqueta. En conclusión, las rutas, las lanchas y la creatividad formaron un ecosistema donde la necesidad encontraba soluciones ingeniosas y, a veces, cómicas, una pesca nocturna que en realidad era una entrega, un yate de recreo que acabó como furgón de reparto, o un gran barco convertido en almacén flotante. La mezcla de mar, técnica y audacia dio lugar a historias que hoy suenan a película, aunque entonces muchos preferían no reírse demasiado, porque un mal encuentro con la ley no era precisamente divertido. El ascenso del crimen organizado, de bares a emporios criminales. La prohibición transformó un mercado legal y visible en un negocio subterráneo y altamente lucrativo. Cuando se cerraron los bares legítimos surgieron los speakeasies, esos locales clandestinos donde se vendía alcohol a escondidas. Al principio todo era pequeño, habitaciones traseras, sótanos y botes en la costa con barriles marcados como carga inocente. Muy pronto los proveedores y distribuidores vieron una oportunidad para escalar. De vender unas pocas botellas pasaron a organizar rutas de contrabando, cadenas de suministro y redes de distribución que abarcaron ciudades enteras. La demanda no desapareció, solo cambió de canal.
En las grandes ciudades aparecieron figuras que consolidaron poder territorial, controlando barrios enteros y eliminando a la competencia con violencia o sobornos, según convenía. Al Capone en Chicago es un ejemplo claro. Empezó controlando la venta de alcohol y terminó manejando apuestas, prostitución y locales nocturnos. Su manera de operar mostró cómo un negocio ilícito puede convertirse en un imperio criminal. También hubo maniobras más sutiles. Muchas organizaciones usaron empresas legales como frentes, restaurantes, agencias de transporte, inmobiliarias, para lavar dinero y normalizar sus ganancias. La corrupción fue clave. Policías, políticos y jueces recibían pagos para mirar hacia otro lado. Sin ese apoyo institucional, los emporios no habrían prosperado. La logística fue sorprendentemente sofisticada. Emplearon barcos veloces para correr la guardia costera, usaron compartimentos ocultos en vehículos, y organizaron depósitos y rutas nocturnas por tren y carretera. A eso se sumó la producción casera, el mohoncine o licor de contrabando en destilerías improvisadas, que abastecía áreas rurales y urbanas. Como resultado, el tráfico de alcohol desarrolló estructuras empresariales, distribuidores mayoristas, redes de minoristas clandestinos, contabilidad escondida y contratos violentos. Con el tiempo esos mismos métodos se aplicaron a otros negocios ilegales, y muchas organizaciones diversificaron sus actividades. A la larga la experiencia dejó legados duraderos. El crimen organizado aprendió a profesionalizarse, a especializar tareas y a crear alianzas regionales, lo que dio pie a sindicatos del crimen más amplios y coordinados. La transición de bares a emporios criminales no fue solo cuestión de violencia, fue también la creación de cadenas logísticas, lavado de dinero y penetración en la economía legítima. Y un poco de humor negro, los contrabandistas terminaron siendo mejores gerentes de inventario que muchos comercios legales de la época. Hoy en día se ven ecos de esas tácticas en cómo operan redes ilícitas modernas, aunque las herramientas tecnológicas hayan cambiado. La aplicación fallida, agentes, redadas y corrupción. Los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley contra el alcohol llegaron con autoridad pero sin suficientes herramientas, eran pocos, mal pagados y a menudo mal entrenados, lo que los dejó expuestos a las tentaciones del dinero fácil. Muchos operaban en ciudades densas donde la demanda era enorme y la oferta, organizada, los contrabandistas grandes tenían barcos, conexiones y abogados. Esa disparidad hizo que la ley se aplicara de forma desigual. Se organizaban redadas espectaculares contra bares pequeños y vendedores callejeros, mientras que las grandes bandas seguían su negocio casi con impunidad. Una redada es simplemente una entrada súbita de la policía para detener, confiscar y cerrar operaciones. En la práctica solían ser caóticas. Los agentes golpeaban puertas a altas horas, requisaban botellas y, a veces, arrestaban a los encargados del local. Pero las órdenes judiciales a menudo se redactaban mal y las pruebas eran frágiles, por lo que muchos casos se caían en tribunales abarrotados. Al mismo tiempo, las mafias pagaban multas y sobornos, y resultaba más barato comprar protección que arriesgarse a una larga guerra con las autoridades. La corrupción también se extendió hacia las comisarías y los despachos municipales. Policías locales y funcionarios aceptaban pagos para no inspeccionar un almacén, un puerto o un muelle. Un ejemplo claro son los grandes nombres del crimen organizado que compraban protección para sus destilerías clandestinas. Algunos políticos locales cobraban por permitir fiestas privadas donde se servía alcohol sin problemas. Además, había atajos legales disponibles, doctores que recetaban alcohol con fines medicinales y sacerdotes cuya dispensación de vino religioso se convirtió en una vía de suministro. Todo esto alimentó una economía paralela que desviaba recursos de la aplicación formal de la ley. La mezcla de redadas frecuentes, sobornos y falta de apoyo público creó una imagen de fracaso. En muchos casos la acción policial parecía más un show mediático que una estrategia eficaz. Los reportes de redadas llenaban titulares, pero pocos líderes criminales eran realmente desarticulados. Al final, la aplicación quedó marcada por la ironía. Fuerzas del orden que debían frenar el alcohol terminaron envueltas en el mismo circuito de dinero y fiestas que intentaban cerrar. Y así, entre una redada y otra, el negocio seguía fluyendo y las botellas cambiaban de manos con la discreción de siempre. Mujeres en la tempestad, activismo, sufragio y temperancia. Durante el siglo XIX y principios del XX, mujeres de muy distintos orígenes se organizaron en torno a la idea de que el alcohol era más que un problema privado, era un peligro social que golpeaba a los hogares, empobrecía familias y facilitaba la violencia doméstica. Organizaciones femeninas y redes locales surgieron primero como grupos de ayuda mutua y moral, y más tarde se transformaron en movimientos políticos con objetivos concretos. Frances Willard, por ejemplo, se convirtió en una figura central al impulsar una política conocida como Do Everything, que buscaba que las mujeres actuaran en educación, reforma laboral y legislación contra el alcohol, usando el argumento práctico de la protección del hogar para justificar la intervención pública. La estrategia no fue única, combinó educación, presión política y acción directa.
En las escuelas impulsaron la llamada instrucción sobre los peligros del alcohol, explicada en términos simples, enseñar a jóvenes por qué el consumo extremo perjudica la salud, el bolsillo y las relaciones familiares. También hubo campañas de firmas, cartas a gobernantes, mítines en la calle y grandes procesiones, actividades que parecían modestas pero acumulaban legitimidad. Por otro lado, aparecieron figuras de acción más radical, como la mujer que entraba en los bares con un hacha para destruir botellas y mobiliario, un gesto simbólico que ilustraba el hartazgo y la desesperación de muchas. Es cierto, algunas preferían la pedagogía, otras, la teatralidad. En su búsqueda de poder político, muchas activistas vieron el voto como la herramienta clave para convertir sus demandas en leyes. Por eso el movimiento por el sufragio y el movimiento por la temperancia fueron amigos, aliados ocasionales y a veces rivales. Grupos como la Unión Cristiana de Temperancia de Mujeres, UWCTU, apoyaron el sufragio porque creían que las mujeres con voto protegerían mejor a la familia y a los niños. Sin embargo, no todo fue armonía, hubo quien temía que ligar ambas causas alejara a votantes potenciales o fragmentara la base de apoyo. De hecho, intereses vinculados a la industria de las bebidas financiaron campañas contra el sufragio cuando supieron que las mujeres votantes podían inclinarse por leyes, seco. Las mujeres afroamericanas y otras mujeres de color jugaron un papel activo y, a menudo, poco reconocido en estas luchas. Organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres de Color promovían la moral pública, la educación y el control del alcohol dentro de sus comunidades, mientras exigían igualmente derechos civiles y electorales. Líderes como Mary Church Terrell llevaron mensajes simultáneos: la lucha por la dignidad racial, por el acceso a la educación y por frenar el abuso del alcohol mediante políticas públicas y trabajo comunitario. Su activismo mostró que la pelea contra el alcohol no era un tema aislado sino parte de una agenda más amplia de justicia social. Al final lo más importante no fue solo si se rompían cristales de licorerías o si se repartían miles de folletos, lo que cambió fue la noción de que las mujeres podían movilizarse y transformar la vida pública. A nivel práctico, donde consiguieron voto, muchas mujeres usaron la boleta para elegir representantes favorables a leyes de control del alcohol, y aprendieron tácticas de presión que luego aplicaron a causas como la educación, la salud pública y los derechos laborales. Y así, entre sermones, mítines y alguna que otra chita simbólica, la experiencia dejó una lección durable. La política también se aprende en la cocina y en la calle, y a veces la mejor arma es la paciencia organizada, aunque un poco de teatralidad nunca viene mal para llamar la atención. Salud pública y argumentos científicos contra el alcohol. Los defensores de la prohibición presentaron el alcohol como un problema de salud pública, no solo un vicio moral. Argumentaron que su consumo estaba detrás de enfermedades, accidentes laborales, violencia doméstica y la desintegración económica de familias enteras. Médicos, estadísticas municipales y campañas públicas pusieron el acento en consecuencias concretas, no en sermones religiosos. La idea era simple: si la bebida enfermaba y mataba, había que controlarla. Al principio la discusión se planteó en términos morales, luego fue ganando peso la voz de la medicina. Los hospitales empezaron a documentar cuadros de intoxicación y retiros bruscos en pacientes que bebían en exceso. Las autoridades sanitarias mostraban más hospitalizaciones y bajas en el trabajo vinculadas al consumo. Era una estrategia más técnica, con informes y carteles que explicaban riesgos en lenguaje llano. Y funcionó porque sonaba serio. A la gente le preocupaban las cifras y las historias reales. Un ejemplo cotidiano: un obrero que llega borracho a la fábrica provoca una parada en la línea y puede causar una lesión propia o ajena. Otro ejemplo: una madre que, por el alcohol del padre, ve cómo se agotan los pocos ahorros en tabernas y medicinas. Desde el punto de vista médico se explicaba el daño sin palabras rebuscadas. El alcohol afecta al hígado, ese órgano encargado de limpiar el cuerpo, con el tiempo puede dejarlo muy débil. También altera el cerebro, reduce la capacidad para pensar con claridad, para controlar las emociones y para tomar buenas decisiones. La bebida frecuente baja las defensas del cuerpo, así que una persona alcohólica se enferma con más facilidad. Además existe un retraimiento físico cuando se intenta dejar de beber. El cuerpo protesta, tiembla, el sueño se trastorna y en casos graves puede haber confusión intensa. Todo eso se expresaba con ejemplos de pacientes en camas de hospital, no con tecnicismos. Los promotores de la prohibición usaron estadísticas y casos para ilustrar su mensaje. Mostraban que en barrios con muchas tabernas había más peleas o más arrestos. Señalaban que las clínicas recibían a pacientes con daño hepático. Pero algunas veces las cifras se manejaron sin cuidado. Confundir que dos cosas ocurran juntas con que una cause la otra llevó a simplificaciones. No siempre era solo la botella, influyeron la pobreza, las condiciones laborales y la falta de servicios médicos. No obstante, la presentación científica ayuda a que el público pensara al alcohol como un problema sanitario susceptible de intervención pública. En la práctica las medidas propuestas fueron también de salud, educación para las familias,
campañas en las escuelas sobre los efectos físicos y atención médica a quienes dependían de la bebida. Se promovió la idea de que tratar la dependencia era más eficaz que castigar al bebedor. En algunos sitios empezaron a abrirse servicios para acompañar la abstinencia con reposo, buena alimentación y supervisión médica. Con algo de humor se repetía en carteles: no es el mejor compañero de la cena. Y el mensaje quedó claro: el alcohol dejó de ser presentado solo como placer o pecado y se consolidó como un riesgo tangible para la salud pública. Impacto cultural, cine, literatura y cambios en el ocio. Cuando la ley prohibió la venta legal de alcohol en Estados Unidos, la vida cotidiana y la cultura popular cambiaron de forma visible y casi inmediata. Muchos cafés y bares se transformaron en speakeasies, lugares clandestinos donde se hablaba bajo la lámpara y se bebía con discreción. Eran entradas escondidas detrás de barberías o librerías que ahora sirven como recuerdo pintoresco del pasado. La música en vivo, especialmente el jazz, encontró escenario en esos espacios, y músicos que antes tocaban en salones respetables comenzaron a ganar fama en clubes nocturnos ilegales. La mezcla de clases sociales en esos locales fue notable, desde estudiantes hasta empresarios, todos compartiendo la misma pista de baile. Fue un cruce social inédito que aceleró cambios en el ocio urbano. En el cine surgió una fascinación por la figura del contrabandista y el gángster, personajes que, por momentos, parecían más viajeros sociales que simples criminales. Películas como Little Caesar, The Public Enemy y Scarface presentaron antihéroes carismáticos y violentos que capturaron la atención del público. La cámara los mostraba poderosos, brillantes y peligrosos a la vez. Al mismo tiempo, esos retratos generaron debates morales que empujaron a la industria hacia una mayor autorregulación. La respuesta oficial y la presión social llevaron a normas más estrictas sobre lo que se podía mostrar en pantalla, especialmente en escenas de crimen y vicios. El resultado fue doble: el cine explotó la figura del delincuente para atraer audiencias y, al mismo tiempo, se volvió más prudente en su lenguaje visual y moral. La literatura de la época recogió la ambivalencia social con gran agudeza. Escritores como F. Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway plasmaron en sus novelas y relatos la mezcla de glamour y vacío de una sociedad que buscaba diversión a toda costa. En algunas obras, el alcohol es menos un hábito y más un símbolo de búsqueda y huida. La novela criminal y detectivesca también creció. Autores como Dashiell Hammett ofrecieron relatos donde la ilegalidad cotidiana alimentaba tramas tensas y realistas. En muchos textos, el contrabando y los clubes secretos no son solo telón de fondo, son motores narrativos que permiten explorar ética, poder y soledad. Por eso, leer esas páginas hoy es como entrar en fiestas donde la música era buena y el futuro incierto. Los hábitos de ocio cambiaron fuera de la cultura escrita y filmada. La gente organizó fiestas privadas, clubes deportivos y reuniones en casas. La vida social se volvió más íntima y, a menudo, más creativa. Surgieron cócteles para camuflar sabores ásperos de licores caseros. El llamado Bastard Gin se mezclaba con jugos, hierbas y azúcar. Algunos aprendieron a preparar bebidas con la misma dedicación con la que otro día se preparaba un guiso. Experimentar se convirtió en pasatiempo. También hubo actividades nuevas en el entretenimiento público, maratones de baile, clubes de jazz y concursos que ofrecían salidas nocturnas lejos del ojo de la ley. La prohibición incentivó la inventiva social. En el ámbito artístico, la censura y la reacción oficial moldearon el contenido y el tono. Directores y escritores tuvieron que lidiar con límites crecientes, lo que produjo una creatividad distinta, recursos sutiles, metáforas y simbolismos para aludir a vicios y mostrarlos directamente. Esto fomentó un cine más sugerente y una literatura más rica en subtexto. Además, muchas obras posteriores seguirían reciclando la estética y los mitos de esa época. Tramas de gángster, bares clandestinos y jazz tardío se convirtieron en iconos recurrentes. La herencia cultural no desapareció con el fin de la ley, más bien, se integró en el imaginario popular. En resumen, la guerra contra el alcohol no solo modificó leyes, remodeló cómo la gente se divertía, cómo contaban historias y cómo se veía a sí misma en la pantalla y en las páginas de los libros. El ocio se volvió más clandestino, pero también más diverso y creativo. Y sí, en muchos hogares se practicó la alquimia doméstica de mezclar licores sospechosos con jugo de naranja hasta que supieran a fiesta. La caída de la prohibición, la enmienda 21 y el regreso del alcohol. El regreso del alcohol al mercado legal transformó tanto la economía como el día a día de millones de personas. La enmienda que puso fin a la prohibición anuló la ley que prohibía la producción y venta, y devolvió a los estados la capacidad de controlar cómo se importaba y vendía el alcohol. Ese cambio no solo devolvió botellas a los estantes, permitió a gobiernos locales cobrar impuestos sobre bebidas alcohólicas y reguló licencias, horarios y edades para consumir. En la práctica, la autoridad se descentralizó, el gobierno federal dejó el control directo y cada estado pudo decidir su propia combinación de normas y restricciones. Antes de que las puertas se abrieran otra vez, muchas empresas tuvieron que reinventarse para sobrevivir.
Cervecerías y destilerías pequeñas cerraron y otras se convirtieron en fábricas de productos no alcohólicos o de maltas para panadería. Algunas grandes compañías lograron aguantar adaptándose, otras reaparecieron con fuerza cuando la demanda volvió. Los bares clandestinos llamados speakeasies, por ejemplo, no desaparecieron, muchos se legalizaron y se convirtieron en clubes nocturnos o bares reconocidos, como sucedió con locales famosos en ciudades grandes. De un día para otro no todo fue alegría. La reconstrucción del sector implicó inversiones, normas sanitarias y la creación de sistemas de distribución. Los efectos sociales y criminales fueron complejos. La caída de la prohibición redujo de forma notable los ingresos que los contrabandistas y las bandas organizadas obtenían por la venta ilegal de alcohol, aunque no hizo que el crimen organizado desapareciera. Muchos grupos diversificaron sus actividades hacia otros negocios ilícitos. Un ejemplo concreto de esa época es la forma en que las autoridades comenzaron a usar leyes fiscales y otros cargos para perseguir a mafiosos. La presión policial cambió de tácticas porque la fuente de lucro principal, el alcohol ilegal, ya no era tan rentable. Además, la reapertura legal permitió campañas públicas sobre consumo responsable y normas sobre venta, algo que antes no existía de forma tan amplia. En lo cultural hubo una mezcla de continuidad y cambio. La moda de los cócteles, nacida y desarrollada en parte en los años de clandestinidad, siguió latente. Los camareros que habían trabajado en speakeasies pasaron a trabajar en locales abiertos legalmente, trayendo técnicas y recetas. A nivel regional, la enmienda dejó abierta la posibilidad de que condados o municipios permanecieran secos, si así lo decidían sus votantes. Todavía hoy existen territorios con restricciones locales sobre la venta de alcohol. Por último, y para aliviar un poco la seriedad, la gente recuperó algo sencillamente práctico, un brindis sin tener que susurrar, y, en muchos lugares, eso fue celebrado con una copa y una sonrisa. Mitos, anécdotas y curiosidades que sorprenden hoy. La prohibición fue una ley que convirtió la venta, producción y transporte de bebidas alcohólicas en actividad ilegal a nivel federal, y eso cambió la vida cotidiana de millones de personas. Al principio hubo un descenso real en el consumo de alcohol, pero la ley también creó un mercado negro enorme que encontró maneras muy creativas de sortear las reglas. Los speakeasies, bares clandestinos con contraseñas, entradas ocultas y menús que a veces se parecían más a obras de teatro que a locales, proliferaron en ciudades grandes y pequeñas. Muchos de esos locales ofrecían música en vivo y cócteles nuevos diseñados para disfrazar alcoholes de mala calidad. Ese ingenio dio origen a bebidas que hoy consideramos clásicas. Un mito muy extendido es que la prohibición hizo que todo el mundo empezara a beber peor o que la calidad del alcohol fuera siempre mala. La realidad es más matizada. Sí, apareció el famoso Bastard Gin, una mezcla casera de alcohol con aromas y jugos para ocultar su sabor, pero también nacieron cócteles finos y bartenders profesionales que aprendieron a mezclar sabores para mejorar el producto. Otro mito común dice que la criminalidad aumentó únicamente por el alcohol. En verdad, la ilegalidad del comercio de bebidas disparó las ganancias de bandas organizadas que ya existían, y muchas veces la violencia se vinculó más a la lucha por el control del mercado que al consumo directo de alcohol. Por ejemplo, en grandes puertos y ciudades costeras se desarrolló un tráfico sofisticado que involucraba contrabando en botes y trenes, mientras que en zonas rurales surgían pequeñas destilerías clandestinas que abastecían vecindarios enteros. Entre las anécdotas hay joyas que parecen sacadas de una película. Los locales más exclusivos tenían puertas secretas, contraseñas y camareros que sonreían pero mantenían la discreción absoluta. Algunos speakeasies llegaban a pedir tarjetas de presentación de clientes VIP como garantía. Las farmacias aprovecharon el resquicio legal que permitía recetas médicas. Los doctores podían prescribir whisky para ciertos males, y los pacientes recogían su ración en la botica de la esquina. Otro dato sorprendente es que, para detener el desvío de alcohol industrial hacia el consumo, se comenzaron a añadir sustancias muy desagradables, y en algunos casos tóxicas, a los alcoholes utilizados en fábricas. Eso provocó envenenamientos y generó una fuerte controversia social, porque la medida destinada a disminuir el consumo tuvo efectos trágicos. Además, la creatividad culinaria también floreció. Cócteles como el BSN se crearon para enmascarar sabores fuertes con miel y cítricos, y así convertir una bebida de baja calidad en algo bebible y hasta elegante. Hoy sorprende ver cómo muchas consecuencias de aquella época siguen vigentes de forma positiva y curiosa. La cultura del cóctel y la mixología moderna beben parte de las técnicas desarrolladas para ocultar y mejorar licores malos. Los bares de cócteles actuales recuperan recetas y estilos que surgieron en la clandestinidad. También dejó una lección sobre regulación. Prohibir algo no siempre lo elimina, y a veces empuja la actividad hacia lo ilegal con todos sus riesgos, corrupción, violencia y adulteración. Y para terminar con una sonrisa, mucha gente cree que los contrabandistas vestían siempre como gángsters. La verdad es que muchos eran simples trabajadores que buscaban un ingreso extra, y otros eran músicos, camareros o mujeres emprendedoras que vieron una oportunidad donde la ley dejó un vacío. La mezcla de ingenio, riesgo y creatividad de esa época sigue apareciendo hoy en bares,
libros y en anécdotas que asombran por lo insólitas que fueron. Legado, lecciones y rastros en la política moderna. La experiencia de prohibir el alcohol dejó huellas claras en la forma en que se diseñan las políticas públicas hoy. En lugar de confiar en la ley seca absoluta, los gobiernos suelen optar ahora por regular, gravar y controlar la producción y la distribución. Esa lección práctica aparece en modelos que muchos estados usan: control estatal de ventas en algunas jurisdicciones, licencias estrictas para bares y bodegas, y límites en la publicidad. Ejemplos concretos incluyen sistemas donde el gobierno administra la venta directa en tiendas oficiales y la práctica de condados secos o con restricciones, que siguen vigentes en varias zonas como una herencia directa de aquel experimento fallido. La sombra de la violencia y el crimen organizado forzó otro aprendizaje que se aplica en políticas modernas. Si una demanda es alta y la oferta se vuelve ilegal, el mercado se desplaza a las manos de quienes no respetan la ley. Al Capone se convirtió en el ejemplo más famoso de cómo la prohibición fortaleció a bandas criminales. Hoy, esa advertencia aparece en debates sobre drogas y regulaciones estrictas. Los legisladores comparan la vía de la prohibición con la de la regulación controlada, evaluando qué reduce más el daño social. Por eso muchas políticas actuales apuestan por combinar control, educación y sanciones proporcionales, en lugar de criminalizar masivamente. La experiencia sanitaria y cultural también dejó rasgos. La campaña contra el consumo irresponsable derivó en normas de seguridad vial y en grupos de presión que cambiaron comportamiento social, no solo leyes. Un ejemplo moderno es cómo las campañas contra el conducir ebrio emergieron con fuerza mucho tiempo después, y hoy las multas, los puntos de licencia y las campañas públicas forman parte del paquete de prevención. Además, la gran proliferación de bares clandestinos en la era de la prohibición terminó transformándose en una cultura de coctelería sofisticada. Hoy eso se traduce en la regulación de mezclas y etiquetado, y en normas sobre higiene y seguridad que protegen al consumidor. En términos institucionales, el legado es práctico: la necesidad de agencias que supervisen impuestos, etiquetado y seguridad sanitaria. Por eso existen oficinas federales y estatales dedicadas a bebidas alcohólicas, además de juntas locales que otorgan licencias. Esa infraestructura administrativa permite recaudar impuestos y vigilar la calidad, algo que fue casi imposible cuando la venta se llevó a la sombra. La política moderna también usa el impuesto al alcohol como herramienta de salud pública. Subir impuestos puede reducir consumo problemático, sin eliminar la legalidad del producto. Y cuando surgen problemas nuevos, como la venta para llevar durante una pandemia, los reguladores muestran flexibilidad, ajustando licencias y protocolos para proteger la salud pública y al comercio local. Finalmente, la gran lección política es que la sociedad busca equilibrios. Los intentos de imponer normas morales absolutas suelen chocar con la realidad social y económica. Corto plazo, las prohibiciones pueden parecer efectivas. Largo plazo, fomentan mercados ilícitos y desgaste institucional. Por eso hay muchos debates sobre sustancias o comportamientos se enfocan en mitigación de daños, participación comunitaria y soluciones basadas en evidencia. Y si alguna vez alguien piensa que las políticas se hacen sin memoria histórica, basta con mirar cómo normas actuales, desde las licencias de bares hasta las campañas educativas, llevan la marca indeleble de aquella época en que el país decidió, por un tiempo, declarar la guerra al alcohol. En resumen, a finales del siglo XIX y principios del XX, un movimiento moral y social empujó a Estados Unidos a prohibir el alcohol. La ley llegó con la enmienda 18 y el Volstead Act en 1920, pero en la práctica provocó lo contrario. Proliferaron los speakeasies, bares clandestinos, el contrabando por mar con los famosos rumrunners, el bathtub gin, en ollas caseras y personajes como Al Capone que hicieron fortuna y violencia. Finalmente, en 1933 la enmienda 21 derogó la prohibición y dejó una huella duradera en la policía, la política y la cultura popular. Cronológicamente, activismo temperancista, aprobación de la ley en 1920, auge del mercado negro y la delincuencia en los años 20, y derogación en 1933, todo en poco más de una década que cambió hábitos y leyes. Si te imaginas pidiendo una contraseña para entrar a un bar o escuchando jazz entre mesas con vasos de bathtub gin, ya tienes una pista de cómo se vivió entonces. Piensa en la última vez que brindaste con amigos y cuánta libertad damos por sentada ahora, y por favor, sin intentos caseros de destilar en la bañera. Un poco de ironía, la ley que quería limpiar la sociedad terminó llenando los sótanos de fiesta y los bolsillos de mafiosos. Si te gustó este viaje por la ley seca, suscríbete y dale like para más historias así. Comparte el video con alguien que ame las anécdotas históricas y comenta cuál personaje o ley te sorprendió más. En el próximo video exploraremos cómo funcionaban los contrabandistas en el Caribe y cómo la mafia se reinventó después de la prohibición. Prometo anécdotas, mapas y alguna que otra curiosidad graciosa. Gracias por mirar. Nos vemos en el siguiente brindis histórico, esta vez, legal.